Hola, los narcos han derrotado a Rodrigo Paz, dice Siglo XXI. Financiaron los bloqueos salvajes de carreteras, 70 bloqueos salvajes de carretera, y le obligaron al gobierno de Rodrigo Paz a abrogar un decreto. Aunque Siglo XXI dice que quizás han habido concesiones de ambas partes. Pero eso es, los narcos derrocaron con su plata al gobierno de Rodrigo Paz. Los corredores que el gobierno estaba planificando, corredores interoceánicos que pasaran por Bolivia, son imposibles. ¿Lo demuestran quiénes? Los bloqueos. ¿Cómo vas a pasar un corredor interoceánico por un territorio donde hay en cualquier momento un bloqueo salvaje? Un bloqueo que no está prohibido. ¿Por qué? Porque en el Parlamento el proyecto de ley para prohibirlo está frenado. ¿Por quiénes? Por los que viven de bloquear el país, ¿no? Se fueron los cubanos. Los cubanos y los venezolanos de pronto partieron, tenían un emblema en la embajada de Venezuela en La Paz. Eso también lo arrancaron de la pared y han rajado. Se fueron a toda carrera después de que Donald Trump y su gente, la Fuerza Delta, capturó a Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero en la madrugada. Se fueron los cubanos, pero no se fueron los terroristas de Hezbollah, dice Siglo XXI. No se fueron, seguramente tienen algunas cosas más que hacer aquí, pero eso habrá que ver. ¿Y cuándo se irán las mafias colombianas, brasileñas, de todas partes, mexicanas que hay en Bolivia? Eso se pregunta el Siglo XXI. Se han ido los cubanos, se han ido los venezolanos, pero quedan otros indeseables en el país. Y en un análisis muy interesante, dice Siglo XXI, que hay un sabor a empate en el desenlace que se dio, la confrontación entre el gobierno y la COP. La COP, que fue financiada por los narcos y que logró, sin embargo, con 69 en realidad, 69 bloqueos, doblegar al gobierno y obligarlo a abrogar un decreto supremo. De todos modos, en el análisis que hace Siglo XXI, ambas partes han cedido en algo. Es decir, la versión 02 vendría a ser la 5503, pero 2 es ahora el nuevo campo de batalla de los tecnócratas del gobierno de Rodrigo Paz: mantener la eliminación de la subvención de los combustibles, la modificación de los bonos, etc. Muy interesante el análisis que hace el Siglo XXI. Es un empate. Y por último, un tema realmente novedoso. Trump ha decidido manejar las empresas, por lo menos la venezolana en persona. Dice que él va a decidir a quién le vende Venezuela su petróleo y todo eso. Y eso va un poco en contra de la tendencia que había para que los estados se desentiendan de la economía y la dejen en manos de los privados. ¿Cómo es la cosa? Parece que la tendencia ahora es diferente, impulsada por Donald Trump. ¿Qué tal? Eso y muchas otras cosas más es lo que dice Siglo XXI en esta edición de esta semana. Ya sabes, no es posible suscribirse por internet solamente, no. Tienes que suscribirte llamando a este celular, 777-81455, 777-8145, y preguntar cómo hay que hacer para suscribirse y tener estos enfoques diferentes sobre la realidad nacional e internacional que te llegarían todas las semanas. Periodismo diferente, sin miedo. Y si te gusta lo que hacemos, ya sabes, hay la posibilidad de que nos apoyes en utilizando este QR, ¿no? Si decides, si te gusta,
con unos pesitos, una cosa así, nos ayudas. Eso es. Ahora sí, entonces, los narcos, dice siglo XXI, derrotan a Rodrigo Paz. Eran 70 bloqueos. Aquí está de pasada una alusión a García Lorca, dice. Eran 70 bloqueos de carreteras y Rodrigo tuvo que sucumbir. Todos pagados, todos esos bloqueos pagados por el poder de los narcos, y el gobierno de Rodrigo Paz tuvo que sucumbir justamente cuando llega la DEA para dar la batalla boliviana en la guerra desatada por el presidente Donald Trump contra los narcos de todo el hemisferio. Al informar sobre el desenlace del conflicto, el presidente Paz dijo: las mafias promueven el conflicto. Y en efecto, aludiendo a los dirigentes sindicales corruptos engendrados por el mal, porque en realidad la gloriosa Central Obrera Boliviana, esa institución casi sagrada que existía en el sindicalismo, se ha convertido en un sirviente de los narcos desde que el MAS los convirtió en eso durante las 2 décadas infames. De todos modos, dice el siglo XXI, a pesar de eso, 90% de los bolivianos están contra el MAS. Y no, esa tendencia mayoritaria no se refleja en el Parlamento, donde lamentablemente el gobierno de Rodrigo Paz no tiene ahora apoyo. El Partido Demócrata Cristiano, que lo propuso como candidato, se ha dividido, su bancada ha sido dividida en 3. Una de esas facciones es de Evo Morales y de un tal Lara, ¿no? Entonces, en eso está en este momento el Parlamento. Los otros, la mayoría está en el partido de Tuto Quiroga. Pero 90% de los ciudadanos en las calles están en contra del MAS. No los pueden ver. Los han expulsado inclusive de marchas de protesta. No quieren saber de los masistas, ¿no? Hay un repudio muy fuerte. Dice el siglo XXI que el gobierno de Rodrigo Paz estaba muy entusiasmado con la idea de alentar la construcción de un corredor ferroviario, corredor interoceánico, ferroviario que toque territorio boliviano, ¿no? En la parte sur. Pero lamentablemente, la demostración que hemos dado de 70 bloqueos, sobre todo en los valles y en el altiplano, ¿verdad? 70 bloqueos de carretera. ¿Qué país vecino va a aceptar participar en un proyecto de corredor que incluya al territorio boliviano? Por favor, ¿a quién se le va a ocurrir eso? Quizá, dice siglo XXI, algún proyecto que incluya solamente al departamento de Tarija, porque aquí en Tarija no han habido bloqueos, pero sí los han habido en Cochabamba, por supuesto, La Paz, Oruro, Potosí, ¿no? Pero en Tarija no, así que de repente va a haber algún corredor interoceánico que pase por la media luna boliviana o por la colita sureña de la media luna boliviana. Se van los cubanos, se han ido de pronto sin despedirse, eso sí, han dejado una facturita, han dejado una facturita impagada de parte del gobierno que tiene que pagar a los médicos cubanos que estuvieron acá, dizque atendiendo a la gente, ¿no? Y que se les tienen que pagar $1.200 a cada uno, aunque no es para los médicos ese pago, sino para el Partido Comunista Cubano, que es el dueño de esa isla. Se han ido los cubanos, se han ido también los venezolanos del país. Tenían un emblema ahí donde operaba la embajada, a todo dar,
diciendo que este es el Estado bolivariano y que no sé qué, pues lo han arrancado de la pared antes de irse y han rajado. Los que no se han ido, dice el siglo XXI, son los terroristas de Hezbollah, de Irán. Bueno, Irán también está en gravísimos problemas ahí. El ejército de Irán, de esa dictadura musulmana, ¿no?, está a punto de rendirse, como ocurrió el 9 de abril de 1952 en Bolivia, en que el ejército se rindió ante la protesta callejera. Pues lo mismo está a punto de ocurrir en Irán. Pero los terroristas de Hezbollah, que supuestamente reciben el apoyo del gobierno de Irán, siguen en Bolivia, siguen actuando en Sudamérica y de repente van a demorar un poco en irse. Por el momento están acá y son una amenaza para la Argentina, según ha denunciado el gobierno de ese país varias veces. Los terroristas de Hezbollah que están en Bolivia y que tienen documentación boliviana, inclusive pasaportes diplomáticos concedidos por el gobierno del MAS, ¿no?, esos siguen operando en Bolivia, ¿no? Ahora, alguien tendrá que pagar esa factura que han dejado los cubanos. Hay un sabor a empate en el desenlace momentáneo que se ha dado en esta confrontación entre el gobierno y la COP. Dice siglo XXI que pues la versión 2 del decreto 5503 es, dice, un campo de batalla entre el gobierno y la COP. De todos modos, es una victoria parcial la que ha tenido el gobierno y también ha tenido la COP. De ambos lados podrían sentirse satisfechos. Lo que se cambiará son algunos temas relacionados a la atracción de capital de inversión, con excepción del tema de la normativa laboral, que puede ser considerado el mayor éxito del gobierno en las negociaciones. Hasta ahora el tema de la eliminación del subsidio a los hidrocarburos no estaba en discusión. Es decir, el gobierno ha logrado imponer algunas cosas básicas de su planteamiento económico, de su política económica, y la COP ha logrado poner en discusión, en debate, para la redacción del nuevo decreto, las partes que le interesaban relacionadas con temas sociales y laborales. ¿Qué tal? Eso es lo que está pasando. Finalmente, en el tema, en la página 4, la última, está esa especie de debate modernísimo del cual no estamos enterados nosotros, ¿no? Dice el siglo XXI que las recientes declaraciones y acciones del presidente Donald Trump en torno a Venezuela, incluida la afirmación de que los ingresos por la venta de su petróleo están controlados por Washington, los ingresos que genere la venta del petróleo van a estar controlados por el gobierno de Estados Unidos, no marcan, dice, solo un episodio extremo de política exterior, sino son el síntoma de un cambio estructural en el orden económico internacional. A ver, hay que comenzar a meditar sobre lo que dice. Un cambio, dice, un cambio estructural en el orden económico internacional. El mundo parece alejarse del paradigma de mercados abiertos y reglas multilaterales para ingresar en una fase donde los estados compiten directamente por el control de los recursos estratégicos. Se supone que el liberalismo, sobre todo el neoliberalismo, quería excluir a los estados de los negocios, de las empresas y todo eso. Había mucha injerencia del Estado, el Estado mucho molesta y todo eso, pero parece que la nueva tendencia, o por lo menos la que está lanzando Donald Trump, es de lo más diferente, ¿no? Según un análisis del Financial Times de Londres, este giro no es nuevo, pero sí más explícito,
Como señala el historiador energético Daniel Yergin, la confianza en la globalización fácil se ha erosionado, reemplazada por una lógica de resiliencia, control y seguridad. La política industrial de Estados Unidos responde en buena medida a la experiencia china, décadas de inversión estatal para asegurar dominio sobre minerales críticos como tierras raras, litio y cobalto, esenciales para la defensa, la transición energética y la inteligencia artificial. ¿Qué tal? Está tocando temas muy profundos que van a hacer meditar, seguramente van a provocar que los expertos traten de entender de qué se trata, de qué está hablando Donald Trump. Eso es más o menos a la rápida lo que dice el siglo XXI, pero además dice que agentes cubanos y venezolanos partieron de regreso a sus países muy a la rápida, perdiendo los calzoncillos, pero los terroristas de Hezbollah se quedan todavía, no sabemos hasta cuándo. Los cubanos dejaron una factura pendiente por los pagos que debe hacer el gobierno boliviano a los médicos. El narcococalero Morales se metió en su búnker en el Chapare, alegando estar afectado por el dengue, pero está en espera del avión que lo llevará fuera del país. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A Bielorrusia quizá? Porque a Venezuela no se puede ir, ñato. A Cuba tampoco. ¿A dónde se va a ir? ¿A dónde? A Rusia, no sabemos, ¿no? En fin, eso es lo que dice el siglo XXI, eso es bien a la rápida, leído así desde el avión, digamos, ¿no? Ya sabes, para suscribirte al siglo XXI y leer entre líneas lo que dice esta carta informativa, tienes que suscribirte y para eso debes llamar por teléfono a este celular al 777-81455, 777-81455. Pero además, si te gusta nuestro enfoque diferente, porque con toda seguridad no vas a encontrar en otro medio un análisis similar, entonces nos puedes ayudar y si quieres hacerlo, si quieres apoyarnos para que sigamos haciendo periodismo sin miedo, hay que usar este QR. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.